Buenos días, mis queridos hermanos, los saludo en el nombre del Señor, dando gracias a Él por este día nuevo, día también soleado, muy bonito, que nos presenta para vivirlo. ¿Y cómo debemos de vivirlo? En santidad y en amor para con Él y para con todos los que están a nuestro lado. Por eso pedimos en oración, Señor amado, que tú nos permitas en este día entregar nuestra vida en servicio, en amor para contigo y para los que están a nuestro alrededor, dándote gracias por nuestras familias, por los que nos acompañan cada día en este tiempo en el que hay quietud en casa, Señor mío. Te pedimos, Señor, que nos siga guardando y protegiendo, y también a toda la familia en Cristo, Señor, todos aquellos hermanos que están en sus casas y algunos en sus labores. También bendícelos, Señor mío, llévalos por camino bueno. Protéjalos, Señor mío, no permita que haya contagio para ninguno de tus hijos, Señor amado. Y también guarda a las personas, Señor mío, que sepan obedecer y entender que tenemos que cuidarnos unos a otros, porque esto es algo serio, Señor mío, y que tenemos que tener en cuenta que si no hay obediencia, podemos también llevar esta desobediencia a que algunos de los nuestros también sufran lo que está sufriendo mucha gente en este tiempo. Dios mío, permítenos pedirte, Señor, sobre el tema que vamos a ver hoy, que nos dé la sabiduría, el entendimiento para comprender y poner en práctica, Señor mío, esta palabra que tú nos das y así alejarnos de todo pecado y de todo mal. Te lo pedimos, Dios, creyendo que así será hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y retomo la palabra en este momento en la letra I para hablar sobre el odio. Porque fíjese que nosotros hemos visto varias formas aquí que nos han dado por letras: la maquinación, la malicia, toda esa soberbia y todo esto que hemos estudiado nos llevan a una parte que es el odio. Todo esto va acrecentándose, se va llenando la persona de muchos motivos hasta llegar al odio. ¿Y qué es el odio? Odio es apatía y aberración hacia una persona o cosa cuyo mal se desea. Eso es el odio. No solamente contra las personas, sino contra las cosas. Cuando alguien desea algo malo, contra alguien, eso es odio. Vamos a mirar una cita bíblica para el odio, allá en el Salmo 25, 19. Y miremos allí lo que dice la palabra de Dios en este estudio de la palabra odio. Y dice Salmo 25, 19, mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Mire, una palabrita tan pequeña de 4 letras, odio, llega a tener tanto contra una persona o contra alguien, que cuando por eso no debemos de tener nosotros enemigos, tratar de no tener enemigos. Porque el que tiene enemigos, hermanos, puede estar dando la oportunidad al fracaso o a la muerte. Y hoy en día las personas han demostrado en este tiempo que su corazón, cuando odia, no odia de pronto tan suavemente, sino de una manera bastante lasciviosa, muy dada a acabar. Le está pasando lo de la raza de los perros, esos que cierran la mandíbula y hasta no ver la presa muerta no descansan, y eso, que se devuelven a ver si está muerta y vuelven y la presionan la quijada no les cede. Así es el corazón del que odia, no cede su corazón hasta ver acabado a aquel que persigue. Así que este odio que habla la palabra de Dios en el Salmo 25, 19, está diciendo, mira mis enemigos cómo se han multiplicado. ¿Sí? El odio lleva a que otros odien a esa persona, porque el odio empieza a hablar mal de aquel a quien odia. Y no solamente empieza a ser odiado por uno, sino por muchos de sus amigos o sus allegados, que le meten en su corazón palabras de resentimiento para que lleguen al odio, porque el resentimiento lleva al odio. ¿Ve? Así que esta apatía o aberración hacia una persona se puede multiplicar con otros
y aumentar la capacidad del odio, de ir en contra. Entonces dice, mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. No con odio normal, dice con odio violento. Cuando dice violento es porque van en como hacerle daño físico, ¿sí? Como también puede ser, como lo vimos anterior, con palabra, y que va a hacer mucho daño, o hiere hasta matar. ¿Y qué es lo que Dios nos manda? En la palabra de Dios, lo que nosotros hemos leído y entendido en la palabra de Dios que Él nos manda es a amar, no a odiar. ¿Sí? Amarnos los unos a los otros. Que os améis, dice la palabra de Dios. Nos da como el mandamiento de amar. ¿Sí? Yo os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Eso es lo que Él manda, nos da, como mandamiento nos da esto. El amarnos, no el odiar. Entonces, cuando Dios nos manda a amar y no a odiar, entonces dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y ahí depende del amor que tenemos hacia nosotros mismos, porque yo también conozco, y tú también debes de conocer a muchos, de que no se quieren. Yo conozco muchos que no se quieren. Hay muchos que se hacen daño, comen, toman cosas que les hace daño, porque no se quieren. Y he visto personas en la calle y en muchos lugares que están tosiendo, pero una tos tremenda, una tos seca, y con el cigarrillo en la mano. Dígame, hermano, ¿se quiere? No se da cuenta, pero se está odiando, se está matando. ¿Sí? ¿Sí? Cómo a veces se cometen cosas que la gente no se da cuenta, hermanos. ¿Cómo puede ser posible que yo me esté muriendo de un mal, de un cáncer o algo, y vaya a meter una sustancia que me acelere la muerte? Eso es como un suicidio. ¿Eh? Entonces, mis hermanos, tenemos que empezar por amarnos nosotros. Cuénteme, si nosotros nos amamos, vamos a ser más fácil amar a otro. Pero si en nosotros no hay amor, hermanos, para nosotros mismos. Y esto se puede hablar largo, hermano. Esto puede ir mucha tela para cortar. Hay personas que no se aman, ¿sabe por qué, hermanos? Mire, va a ser de cosas sencillas. Ven un traje bonito, una camisa bonita, unos zapatos bonitos. Y prefieren comprarse en baratijas o de segunda. Porque para ellos no hay amor. Piensan que el amor se lo ponen al dinero. Ah, no, esto me sirve para... Y fuera que lo usaran para cosas buenas, lo van a usar para el alcohol, para los vicios. Y prefieren andar así como muy regularmente. En cambio de amarse y ponerse en lo mejor, se lo meten a los vicios que los va a destruir. Hermanos, el odio no solamente es contra aquel que se le quiere hacer el daño. El odio viene también cuando uno no se ama a sí mismo, como que se odiara. ¿Eh? Hay muchos que no le dan a los suyos lo mejor, pero a los extraños sí les dan lo mejor. Parece que trataran a las personas que aman con odio. Entonces no está cumpliéndose la palabra de Dios de amarnos como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué está demostrando ahí? Que no se ama. Porque no ama como para decir que se ama a sí mismo. Y también la palabra de Dios, que muy recientemente hemos tocado, nos ha permitido ver que Dios nos manda a amar hasta a nuestros enemigos. ¿Recuerda? De todo lo que nos toca hacer, poner la mejilla, ir la doble milla, darle al que nos pida, al que te quiera pedir prestado, no se lo rehúse. Si quiere meterte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Orar por los enemigos, por aquel que nos ultraja y nos maldice, pues hacer algo por él. Hermanos, Él nos manda incluso a amar a nuestros enemigos. No sé qué pasa con la respuesta hacia Dios, no hay obediencia a los mandamientos de Dios, y así queremos ser hijos de Dios, sabiendo que ya lo leímos. Acuerda que en el 45 de Mateo 6 vimos esto, que debemos de amar a nuestros enemigos. ¿Ve?
Así que, hermanos, si queremos ser hijos de Dios, cumplamos con la palabra. Vamos a mirar algo en la letra M. Estamos en la letra L, odio. Ahora la letra M, resentimiento. Y esta palabra de resentimiento, también les he dicho, deje que lleguemos allá porque estábamos hablando en el tema anterior sobre el resentimiento, tocó un poquitico de ello, y mire lo que quiere decir resentimiento, ya en esta letra M. Tomar como descortesía o falta de afecto algo que se hace o dice a uno o a alguien. Lo repito. Tomar como descortesía, resentimiento, tomar como descortesía o falta de afecto algo que se hace o se dice a otro o a alguien. Cuando la persona está con resentimiento y se dirige a otro, no se dirige con amor. Y eso se nota, eso se ve cuando una persona viene a uno o a una persona, o uno está en un grupo y alguien se dirige a otro y se va con ese resentimiento que uno lo ve uno ese resentimiento, porque no se dirige a la persona con afecto, con amor, no lo trata de cualquier manera. Y uno inmediatamente dice, uy, aquí hay algo, entre ellos hay algo. Sí, eso pasa, hermano. ¿Y por qué hay esa acción así? Esa manera que está actuando, como lo dice el resentimiento, lo que estamos mirando como lo que es el significado, tomar como descortesía o falta de afecto. Esa es la manera que la persona se ve cuando se refiere a alguien con falta de amor o de afecto. Así que, mis hermanos, no dejemos que ese resentimiento esté en nosotros, porque cuando vayamos a terminar de verlo, de estudiarlo, se va a dar cuenta de los alcances tan grandes que tiene. Y nos vamos a dar cuenta que esto de ese resentimiento parece una mata, porque toma raíces. ¿Ah? Deje que lleguemos allí. Vamos a mirar por ahora Marcos 8, 14 al 21. Marcos 8, 14 al 21. Dice la palabra de Dios: había olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Ya empezó a haber allí resentimiento. Ya estaban discutiendo entre ellos. Ya estaban poniendo allí su resentimiento. Y empiezan a decir: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, vea, ahí ya vio el resentimiento de ellos. ¿Qué discutís porque no tenéis pan? Ya estaban empezando a tener ahí un toque de resentimiento. Y les dice: ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Vea por dónde entra el resentimiento. Cuando una persona es dura de corazón, empieza a llenar su corazón de resentimiento. Por eso nuestro corazón tiene que ser dócil. Por eso el Salmo 51, versículo 10, es muy claro en decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea, o sea, hazlo nuevo. Porque el corazón sucio, el corazón que tiene el hombre sucio, no le sirve para ser hijo de Dios. Tiene que cambiarlo si quiere ser hijo de Dios. Y aquí el Señor les refiere. Le está diciendo: ¿aún tenéis endurecimiento de corazón? De vuestro corazón. Porque un corazón duro se da al resentimiento. Un corazón duro no perdona. Un corazón duro no toma las palabras que a veces suenan fuertes o tratan como de ofender, no las toman como normal. No, se equivocó, él habla así o lo dice de esa manera. No le pone cuidado a eso, con el fin de no agraviar o meterse o agrandar problemas, sino que siempre están con dureza de corazón y tildando y entrando resentimiento. Aquí ya tenían resentimiento con Jesús,
porque él le estaba diciendo algo. Y que le estaba diciendo para bien, pero no lo comprendía. ¿Ve? Entonces dice el 18, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Entonces tiene que recordar algo que ha pasado, eventos que han pasado con él, como para que caigan en cuenta. Dice, cuando partí los 5 panes entre los 5,000, le estaba acordando de lo que él ya había hecho. Dice, ¿cuántas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Mire cómo el mismo pez cae por su propia boca. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Vea cómo el pez cae por su propia boca. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Así que el resentimiento ciega, hace cegar a la persona, no lo deja comprender. Y ellos pensaban que les hablaba era del pan, de la levadura de un pan físico, pero este resentimiento que ellos tenían en su corazón, por la dureza de su corazón, no los dejaban ver lo que Jesús les estaba diciendo y refiriendo, para que se guardasen de la levadura, que era la mala doctrina a donde iban a llegar, a donde estaban llegando. Eso no lo entendieron. El resentimiento en una persona la hace, permítame decir esta palabra, perdónenme, la voy a decir porque creo que se ejemplariza. Un resentimiento en una persona la hace ver como una persona bruta, o sea que no entiende. Y por más que se le diga y se le aconseje y esto, parece que estuviera escuchando, pero no está escuchando. O si escucha, no hace caso. O sea, oye, pero no escucha. No hace caso. Porque tiene ¿qué? Resentimiento. Mis hermanos, y yo siempre les voy a referir cuando pasan cosas raras, en el ejemplo que les di del hacha. El hierro no puede flotar, pero un palo lo hizo flotar. Eso es raro. Así pasa con todo lo que refiramos y que nos parece como imposible. Cuando hay resentimiento, bloquea la mente, bloquea el corazón. Eso pasa. ¿Y por qué pasa? Pues acuérdese del hacha. ¿Ve? Eso pasa, hermanos. Y si está escrito, ¿quién lo escribe? Si conoce los pensamientos, si conoce todo. Miremos allí en Hechos 19:9, que dice la palabra de Dios en el Hechos 19:9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, si ve lo que dice acá, endureciéndose algunos. ¿Qué endurecen? Pues su corazón. ¿Para qué? Para no creer. Eso pasa, hermanos, con el resentimiento. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Eso es lo que se debe de hacer cuando hay una persona con resentimiento. Apartarla, hermanos. Apartarnos de nosotros. Quitarnos de ahí nosotros de ella. Porque eso nos puede hacer daño. Eso puede ser peligroso, hermanos. Y Pablo lo está diciendo aquí, pero endureciéndose algunos y no creyendo. Mire, cuando hay ese endurecimiento de corazón y el resentimiento, entonces ¿qué pasa? Empiezan a maldecir, maldiciendo el camino delante de la multitud. Imagínense, delante de tantas personas hicieron de palabras de maldición. Entonces dice que se apartó Pablo de ellos y separó a sus discípulos. No quería que se contaminaran con ese resentimiento. ¿Por qué está en contra de ese resentimiento, hermanos? Porque es que el resentimiento, como les decía al comienzo, llega a ser como una matica, como un árbol, echa raíces.
Y esa raíz empieza a llevarlo a la amargura, que es el pecado que sigue y que vamos a ver, la forma, o el pecado. La letra N, vamos a ver la amargura. Y esa amargura empieza a echar aún más raíz. Y ese sí es el grave problema. Porque cuando hay una raíz de amargura, vaya arranque esa mata que tenga harta raíz. A ver cómo te va. ¿Quién vio La fe es como las papas, la película? Recuerda del protagonista de la película que quería arrancar un árbol y que estaba dándolo con el hacha todos los días. Y llega el morenito y se le acerca y se ríe. Y él como que se enojó y no se dejó ayudar. En una ocasión, ya más adelante, él coge el tractor, encadena esa raíz, ese árbol que estaba ahí, y arrancó un poquito el tractor y ¡prum!, salió todo el árbol a raíz. Pero créame que ahí quedó, dentro de la tierra quedó raíz. Eso no la arrancó toda, porque sacar una amargura, ¡ay, Señor! Se lleva tiempo, hermanos. Hay personas que van a consejerías con amargura y eso toca con tiempo. No, eso no se puede con la primera, eso toca más allá, hermanos. Porque una raíz de amargura acoge tanto, hermanos, hace tanto daño que toca tratarla como tratan los psicólogos a la gente que les preguntan y van allá más atrás, porque eso tiene una raíz. Vamos a mirar la amargura. La amargura es una aflicción. Cuando una persona se aflige, entonces se amarga. Y la amargura hace que el semblante cambie. Ahí empieza a tener desfavorecimiento la persona que tiene amargura empieza a tener desfavorecimiento personal. Entonces la amargura lo hace ver con cara, como lo digo yo, agria, con una cara como cara de puño, como dicen por ahí en una propaganda, cara de cólico. Me imagino los cólicos como son sí, los cólicos son muy fuertes. Cuando hay un cólico de estómago, eso es fuerte. Y las mujeres que sufren de cólicos, pobrecitas, donde uno hacer una cara de dolor. ¿Por qué? Porque hay dolor por esa aflicción. Entonces la amargura hace que cambie la figura, la cara. ¿Ve? Cuando lo dice la palabra de Dios hablando del ayuno, que no demuden su rostro, ¿sí? Sino que se hagan como que no están sufriendo, sino que están haciéndolo con gozo, el ayuno. No debe uno demostrar que está como que si le duele el ayuno, ¿para qué lo hace? El ayuno tiene que ser con gozo. Entonces esta amargura es una aflicción. Vamos a ver qué dice Efesios 4:31. Cuando Dios nos manda a quitar algo de nosotros es porque es malo y no ayuda, no es bueno. Y aquí en Efesios 4:31 empieza diciendo así: quítese de vosotros toda amargura. El Señor está diciendo en su palabra, dándonos un bonito consejo, pero aparte de eso, mandamiento, que se quite de vosotros toda amargura. Ahí nomás nos estamos dando cuenta cuando dice toda amargura, que hay muchas formas de amargura, ¿sí? Unos se amargan porque otros progresan, porque otros sí pueden estudiar, porque otros los tienen en cuenta para mejorarles su capacidad de entrega en las empresas, suben de nivel e incluso de sueldo, o los ponen en una oficina y ya los sacan del campo. O sea, hay beneficios. Cuando esto pasa, aquel que tiene amargura, entonces se siente afligido porque no es a él quien le hacen ese, o sea, ha ganado, no es un favor, eso que lo ha ganado. Pero nunca se ha preguntado por qué viene la amargura, o sea, por qué está en esa condición que ya prácticamente entra a tocar lo que ya hemos visto como la envidia, el resentimiento y todas estas cosas. ¿Por qué? Mire cómo puede entrar una amargura y muchos ni siquiera lo sospechan. La amargura puede entrar por la pereza, ¿cómo le parece eso?
¿cierto? Que queda como, así a vuelo de pájaro, suena como difícil. ¿Cómo así que por la pereza va a entrar la amargura? ¿Qué tiene que ver el caldo con los huevos? ¿Mm? Hermanos, resulta que una persona que es perezosa, se levanta tarde, llega tarde al trabajo, se acostumbra a llegar tarde a todo lado. Entonces pierde oportunidades y ya la gente dice, no, con esta persona no se puede. Entonces va a haber un ascenso, va a haber un favor de la empresa o del amigo, de la familia. Y nada, eso con ella no, con él no, porque eso ella o él, eso no son diligentes, eso dejan de último, no tienen como garantía para poder pensar en ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que los hacen a un lado. Y cuando lo hacen a un lado, una, dos, tres, cuatro veces, cuatro personas, cuatro empresas, cuatro familias, entonces, ¿qué pasa? Se va a crear esa amargura en esta persona y empieza a afligirse. Y con esta amargura empieza a llegar entonces lo que se suman los demás pecados que hemos visto en las diferentes letras. El resentimiento, la envidia, ¿m? El querer tener lo de los demás, como en la codicia. Y por último llega es al odio. Y ahí se empieza a hacer daño hasta a su misma familia. No importa que sea hermano, tío, tía, hermana o mamá, empieza a odiar. Y con esa carita pues que agarra la amargura, ni para qué más. Hermanos, por favor, creo que esto Dios nos lo está dando para todos, no está para una sola persona, para todos los que entren en amargura, salgan de ella. Porque aquí está diciendo la palabra de Dios que leímos. ¿Mm? Quítese de vosotros toda amargura. Y empieza a nombrar un poco de cosas más ahí después de la amargura, que de pronto ya hemos tenido en cuenta en los anteriores estudios, como es el enojo. Hay personas que se enojan fácil, por cualquier cosita se enojan, pero ni siquiera saben que es de pronto una broma. Imagínense, después ya se enoja y se tiene que reír porque cae en cuenta de que se enoja muy fácilmente. La ira. Algunos se airan tan fácilmente sabiendo que de la ira a la muerte hay un hilo muy pequeño. Una ira, el que obra con ira, es que la ira se puede coger en un momentico, con una cosa que digan que no le guste, se puede airar y puede hacer daño. Entonces esa ira, porque primero está el enojo, luego la ira, entonces ya cuando entra la ira, entonces ya empieza a tener una capacidad de daño mayor. Y también la gritería. Hay personas que se acostumbran a hablar con gritos y esto no lo ve Dios. Él dice que se quite todo eso. Porque es que el grito no va a ayudar. Pero aparte de eso dice, y la maledicencia. ¿Por qué lo pone con una I? Porque van como unidas. La gritería y la maledicencia, cuando alguien le va a decir algo malo a otro, una grosería, como que le sube el volumen. Eso se da. Mire que hay cosas que se dan, hermanos. Eso es casi natural. Y toda malicia, que este pecado de malicia ya lo vimos. ¿Sí? Cómo se concatenan, se ayudan unas con otras, porque estamos hablando de lo malo, de lo que hay que quitar. O sea que todo lo que estamos viendo, así como lo dice la palabra de Dios, hay que quitarlo de nosotros. Vamos a mirar qué dice Hebreos 12:15. Hebreos 12:15 nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Uy. O sea que si estamos hablando de la amargura, esto nos puede quitar de alcanzar la salvación. Cuando dice la gracia de Dios, alcanzar a Jesús, porque Jesús es nuestra gracia. Acuerde que por gracia somos salvos. ¿Sí ve cómo es de bonito entender la palabra? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea, la salvación, que brotando alguna raíz de amargura, alguna, una, porque tiene una raíz tan grande que con una sola os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por una sola, muchos pueden ser contaminados. ¿Qué tal si saca todas las raíces? Acabaría con la creación. Hermanos, este pecado se ve como tan sutil ahí,
pero viene a ser tan grave, tan peligroso, acaba con la persona, la vuelve anciano o anciana, la envejece, le cambia la fisonomía, la hace, acuerda que hablábamos que la hace ver como delgada, como jorobada, como acabada a la persona. Eso hace la amargura, acaba, corroe los huesos. Recuerda que estábamos hablando de la envidia que corroe los huesos. Esto llega, esa envidia lo lleva a la amargura. ¿Ve? Así que hagámosle caso al Señor. Porque si una amargura, una pequeña, dice que, vuelvo y lo leo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna, de todas, ¿no? Una raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, no solo pierda su salvación, sino que haga que otros también entren a formar parte de esa raíz. Y eso se puede suceder en las familias, porque con uno solo que tenga amargura en la casa puede dañar toda la familia. Toda la puede llenar de amargura y entra el resentimiento. Y es cuando hay resentimientos que hay esas muertes violentas, Dios mío. Y más si por allá hay, como se dice, una herencia. Ay, Señor mío. Entra ese odio y acaban con todo eso, hasta el rancho se acaba ahí. ¿Por qué? Por el odio y la amargura. Bueno, dejémosla ahí, no nos amarguemos tanto. Dejemos esa letra ahí y vayamos a la letra O. A la letra O. Y vamos a hablar de falta de perdón. Oiga, pero es que esa falta de perdón sí es bastante extensa. Pero además el tiempo llegó hasta acá. Así que hermanos, por horario también, dejamos para la próxima el estudio de la falta de perdón. Así que Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja, mis hermanos. Y oramos para que el Señor nos siga bendiciendo. Señor amado y Padre Santo, te damos muchas gracias por este estudio, por el poder mirar en tu palabra tantas cosas hermosas que nos dices a través de ella, para guardarnos de todas estas formas de pecar, Señor mío. Si hay en nosotros cualquiera de estas cosas y sin darnos cuenta la hemos tenido, Señor mío, te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que mire el corazón de cada uno, llegándose, Señor, al arrepentimiento, para que tú otorgues el perdón, Señor amado, y podamos así amarte, bendecirte y glorificarte con un corazón limpio y un corazón puro, y manos limpias desde luego. Te doy gracias en el nombre de Jesús, creyendo que así será, Señor. Amén.